El sobre rojo se cayó de mi bolso cuando abrí la puerta de casa aquella tarde de jueves. Era extraño, porque estaba segura de que no estaba allí cuando salí por la mañana. Antes de continuar, si crees que hay fuerzas invisibles a nuestro alrededor que pueden cambiar completamente el rumbo de nuestra vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia podría cambiar tu percepción sobre los regalos que ya has recibido. Recogí el sobre del suelo con dedos temblorosos. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía elegante. Mercedes Valverde. El papel era pesado, de textura antigua, y desprendía un perfume dulce que me causó una ligera molestia en el estómago. Dentro, encontré una pequeña tarjeta con un mensaje corto. Para que tengas todo lo que mereces. Con cariño, doña Esmeralda. Doña Esmeralda, la mujer que conocí 3 semanas antes en el mercado de antigüedades de Barcelona, en el barrio de Gracia. Tenía un puesto modesto, lleno de objetos curiosos que parecían contar historias silenciosas. Conversamos durante casi 1 hora sobre mi vida, mis sueños, mi lucha por mantener abierto mi pequeño estudio de diseño gráfico en medio de la crisis económica que asolaba a España. Dentro del sobre, envueltos en papel de seda amarillento, había 5 objetos. El primero era un espejo de mano ovalado, con un marco dorado desgastado por el tiempo. La superficie espejada tenía manchas oscuras en los bordes, como si hubiera absorbido décadas de reflejos. Cuando me miré el rostro en él, mi imagen parecía ligeramente distorsionada, más cansada de lo que realmente me sentía. El segundo artículo era un juego de 3 cuchillos de plata antiguos, con mangos labrados en marfil sintético. Eran preciosos, debo admitirlo, con diseños de vides y hojas grabados en las hojas. Parecían utensilios de alguna familia importante, quizás de principios del siglo XX. El tercer regalo era un reloj de bolsillo que no funcionaba. La cadena estaba oxidada, y cuando me puse el reloj cerca del oído, no escuché ningún tic-tac. Las manecillas estaban paradas eternamente a las 3:15 de la tarde, o de la madrugada. La diferencia, descubriría después, era significativa. El cuarto objeto era una cartera de cuero marrón, usada y arrugada, con manchas que parecían de agua, o quizás de sudor. Tenía un olor fuerte, de esos que se pegan en las manos. Dentro, solo había una nota doblada con símbolos que no logré identificar. Parecían letras hebreas o arameas. Y el quinto, el más inofensivo de todos en apariencia, era un par de zapatos de mujer. Eran preciosos, de ante negro, con un tacón medio elegante, exactamente de mi número. Parecían casi nuevos, solo con pequeñas marcas de uso en la suela. En aquel momento, mientras colocaba los regalos sobre la mesa del comedor de mi apartamento de 2 habitaciones en el Eixample, no sabía que estaba sosteniendo en mis manos los 5 objetos que la cábala judía considera los mayores atractores de pobreza y desgracia financiera. No sabía que cada uno de ellos cargaba la energía de sus dueños anteriores, sus pérdidas, sus quiebras, sus fracasos. No entendía que estaba a punto de activar una secuencia de eventos que me llevaría de la prosperidad relativa al borde de la miseria total en menos de 6 meses. Sonreí al ver los regalos. Pensé en lo amable que había sido doña Esmeralda. Recordé cómo me había apretado las manos con fuerza cuando nos despedimos, mirándome profundamente a los ojos con esa expresión que ahora reconozco como lástima disfrazada. «Eres tan joven, Mercedes», había dicho ella. «Apenas 32 años. Y ya tan cansada de luchar. Te enviaré algo que cambiará tu vida». Y la cambió, solo que no de la manera que yo esperaba. Guardé el espejo en la cómoda de la habitación. Puse los cuchillos en el cajón de la cocina, pensando en usarlos en alguna cena especial. El reloj roto fue a parar a mi mesa de trabajo. Pensé que quedaría bonito como pieza decorativa. La cartera vieja, con su olor peculiar, acabó en un estante del armario. Y los zapatos... los zapatos eran perfectos. Me los puse de inmediato. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, sentí por primera vez esa sensación extraña. Era como si el apartamento se hubiera enfriado, a pesar de que la calefacción estaba encendida. El aire parecía más pesado, denso, como si algo invisible ocupara los espacios vacíos entre los muebles. Dormí mal. Soñé con una mujer anciana llorando sobre una mesa vacía, contando monedas que desaparecían entre sus dedos. Me desperté con la sensación de que había olvidado algo importante, pero no podía recordar qué. El viernes por la mañana, cuando abrí mi correo electrónico, encontré la primera mala noticia. Mi nombre es Mercedes Valverde González, y hace 6 meses mi vida era completamente diferente.
Nací en Sevilla, en una familia de clase media que siempre valoró el trabajo honesto y la independencia financiera. Mi padre, Antonio Valverde, era contable en una empresa de exportación de aceite de oliva. Mi madre, Rosa González, era profesora de literatura en una escuela pública. Crecí escuchando historias sobre la importancia de construir algo propio, de no depender de nadie. Cuando tenía 23 años, me mudé a Barcelona con un título de diseño gráfico bajo el brazo y 2.000 euros ahorrados. La ciudad me acogió con su mezcla única de tradición y modernidad. Sus calles estrechas del barrio gótico, contrastando con las amplias avenidas del Passeig de Gràcia. Durante 9 años, trabajé para agencias de publicidad. Aprendí de los mejores. Construí una sólida red de contactos. Ahorré cada euro que pude. A los 31 años, finalmente abrí mi propio estudio. Valverde Diseño Creativo. El primer año fue difícil, como siempre lo es. Pero poco a poco, los clientes comenzaron a llegar. Pequeñas empresas que necesitaban branding, restaurantes que querían menús elegantes, tiendas online que buscaban identidad visual. Nada grandioso, pero suficiente para pagar el alquiler del estudio, mantener mi apartamento y aún guardar una reserva de emergencia que crecía lentamente. Hace 6 meses, tenía 8 clientes fijos. Mi cuenta bancaria mostraba 15.000 euros ahorrados. No era rica, pero estaba construyendo algo sólido. Tenía planes de contratar a un asistente, quizás incluso expandirme a un espacio más grande. Vivía sola en el apartamento de l'Eixample, un lugar encantador, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz mediterránea, suelo de baldosas hidráulicas originales y techos altos con molduras de yeso. Tenía mis libros, mis plantas, mi cómoda rutina de desayunar en el balcón los domingos. Salía esporádicamente, nada serio. Mis amigos siempre decían que estaba casada con mi trabajo, y quizás tenían razón, pero me gustaba así. Me gustaba la sensación de control sobre mi propia vida, de saber que cada logro era resultado de mi esfuerzo. Tenía una vida sencilla, pero plena. Paseaba por el parque de la Ciutadella los sábados por la mañana. Tomaba vermut con tapas en el bar de la esquina los viernes por la noche. Visitaba a mi familia en Sevilla 2 veces al año. Era una vida predecible, estable, segura. Hasta que conocí a doña Esmeralda. Fue el último domingo de enero. El mercado de antigüedades de Gracia estaba especialmente animado ese día, a pesar del frío que comenzaba a dar paso a una primavera temprana. Estaba buscando inspiración para un proyecto de branding vintage que tenía entre manos, algo relacionado con una marca de vinos que quería recuperar la estética de los años 20. Su puesto estaba en el rincón más alejado de la plaza, casi escondido entre 2 vendedores de libros de segunda mano. No tenía nada llamativo, solo una mesa cubierta con una tela de color burdeos oscuro y objetos dispuestos sin orden aparente, portarretratos antiguos, cajas de música que ya no sonaban, broches de época, vajillas desparejadas. Pero había algo en ese espacio que me atrajo, una energía, si es que puedo llamarlo así, como si el aire alrededor del puesto fuera más denso, más cargado de historia. Doña Esmeralda era una mujer que debía tener entre 70 y 80 años, aunque era difícil precisarlo. Tenía el pelo canoso recogido en un moño bajo, ojos castaños profundos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas, y manos pequeñas, llenas de anillos de plata con piedras oscuras. ¿Estás buscando algo específico o simplemente dejas que las cosas te encuentren a ti? Fue lo primero que me preguntó, con un acento que no pude identificar del todo. Tenía tonos de español, pero algo más, algo de Europa del Este quizás. Un poco de ambas cosas, respondí, sonriendo mientras cogía un portarretratos Art Deco. «Trabajas con la belleza», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. «Soy diseñadora gráfica». «Ah, sí, creas mundos con colores y formas. Pero estás cansada, lo veo». Devolví el portarretratos a la mesa, incómoda por la precisión de su observación. «Todo el mundo está cansado en Barcelona. Es la ciudad que nunca para». «No, tu cansancio es diferente. Es el de quien lucha sola desde hace mucho tiempo». Algo en la forma en que dijo aquello me desarmó. Me encontré sentada en la silla vieja que me ofreció, aceptando el té que sirvió de un termo gastado. Y entonces, sin entender muy bien por qué, empecé a hablar. Le conté sobre el estudio, sobre los desafíos de competir con agencias grandes, sobre la soledad de emprender sin socios, sin apoyo familiar cercano. Hablé de la presión constante, de las noches en vela revisando propuestas, del miedo a que todo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Ella escuchó en silencio, sus dedos jugando con uno de los anillos. Cuando terminé,
Me apretó las manos con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Necesitas protección, querida Mercedes. Necesitas Shefa. ¿Shefa? Abundancia divina. Flujo. Es una palabra de la cábala, de la sabiduría antigua. Hay energías que nos rodean, algunas que traen prosperidad, otras que la drenan. Ahora estás vulnerable, demasiado abierta a las corrientes equivocadas. Sonreí educadamente, pensando que era solo la charla de una vendedora que quería ofrecerme algún amuleto caro. Pero no intentó venderme nada. Solo sostuvo mis manos un momento más y luego me soltó. Te enviaré algo, dijo. Algo que te mostrará lo que necesitas ver. Le agradecí el té y me fui del mercado sin comprarle nada. En los días siguientes, pensé poco en ese encuentro. Estaba ocupada con plazos, con reuniones con clientes, con la vida normal que fluía sin sobresaltos. Hasta que llegó el sobre rojo. El correo electrónico era de mi mayor cliente, Bodegas Mediterráneas, la bodega para la que estaba desarrollando toda la identidad visual. El proyecto representaba casi el 40% de mis ingresos mensuales. Estimada Mercedes, lamentamos informarle que, debido a cambios en la dirección estratégica de la empresa, hemos decidido pausar indefinidamente el proyecto de rebranding. Agradecemos el trabajo inicial desarrollado y realizaremos el pago proporcional según el contrato. Le deseamos éxito en sus futuros emprendimientos. Lo leí 3 veces, sin poder procesarlo por completo. Pausar indefinidamente era una forma elegante de cancelar, y pago proporcional significaba recibir solo una fracción de lo que estaba previsto para los próximos 4 meses. Llamé inmediatamente a Roberto Marín, el director de marketing con quien había estado trabajando. Atendió con la voz tensa. Mercedes, lo siento mucho. No fue decisión mía. Pero, Roberto, íbamos tan bien encaminados. El concepto fue aprobado. Las primeras piezas estaban perfectas. Tú mismo dijiste que... Lo sé, fue decisión del nuevo CEO. Quiere traer una agencia de Madrid. Dijo que necesitamos una visión más internacional. La amargura en su voz era evidente. Colgué después de una dolorosa conversación, en la que quedó claro que no había nada que hacer. Me senté en mi mesa de trabajo, la misma donde había colocado el reloj parado, y calculé mentalmente el impacto financiero. Sin la bodega, mis ingresos caerían drásticamente. Tendría que apretarme el cinturón, quizás incluso pensar en reducir el espacio del estudio. Pero todavía era manejable. Tenía a mis otros clientes, tenía mi reserva de emergencia. Lo que no esperaba era que esa fuera solo la primera ficha de dominó en caer. Al sábado siguiente, 2 días después de recibir los regalos de doña Esmeralda, me desperté con otra mala noticia. Un correo de restaurante Casalola, otro cliente importante, informando que cerraban el establecimiento. Crisis económica, falta de movimiento, deudas acumuladas. No podremos hacer frente al pago de los servicios de diseño del último mes. Quizás cuando reabramos en otro formato, reabrir en otro formato. Otra forma elegante de decir que nunca más vería ese dinero. Comencé a sentir una opresión en el pecho. 2 clientes grandes en una semana. ¿Coincidencia? Tenía que serlo. Miré a mi alrededor en el apartamento. Los objetos de doña Esmeralda estaban allí, integrados en mi espacio como si siempre hubieran pertenecido. El espejo en la cómoda reflejaba la luz de la ventana con esas manchas oscuras en los bordes. Los cuchillos descansaban en el cajón. El reloj parado marcaba eternamente las 3:15. La cartera vieja estaba en el estante. Y los zapatos. Los había usado ya 2 veces. Me gustaba cómo me quedaban. Esa noche volví a soñar. Esta vez vi a un hombre en una oficina vacía, rompiendo documentos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Me desperté sobresaltada a las 3:15 de la madrugada. Miré el reloj digital de la mesita de noche. 3:15. Exactamente la hora marcada en el reloj de bolsillo. Un escalofrío recorrió mi espalda. El lunes, intenté concentrarme en el trabajo. Tenía que enviar una propuesta a un cliente potencial, una startup tecnológica que necesitaba branding para su aplicación de delivery. Me senté frente al ordenador a las 9 de la mañana, pero las palabras no fluían. Las ideas parecían nebulosas, fuera de mi alcance. A las 11 me rendí. Cogí mi bolso y los zapatos de ante negro que doña Esmeralda me había dado y salí a caminar. No tenía un destino específico en mente, pero mis pasos me llevaron al barrio gótico, por las calles estrechas donde los turistas tomaban fotos de cada esquina medieval. Fue allí, frente a una pequeña sinagoga que nunca antes había notado, donde encontré el anuncio. Consultas espirituales. Rabino Moisés Ackerman, estudioso de la cábala. Normalmente, no creería en estas cosas. Soy católica no practicante.
de las que va a misa en Navidad y Pascua por respeto a mi madre. Pero algo esa mañana, quizás la creciente desesperación o la extraña secuencia de eventos, me hizo subir las estrechas escaleras hasta el segundo piso del edificio. La oficina era pequeña, repleta de libros en hebreo, arameo y español. Olía a papel antiguo e incienso. El rabino Moisés era un hombre de aspecto amable. Debía tener unos 60 años, con una barba canosa bien cuidada y ojos azules que transmitían una tranquilidad inusual. ¿Cómo puedo ayudarla, señora Valverde? Mercedes Valverde. Me senté en la silla que me ofreció, todavía sin saber muy bien por qué estaba allí. Yo recibí algunos regalos recientemente, y desde entonces han estado sucediendo cosas extrañas. Él juntó las manos sobre la mesa. ¿Qué tipo de regalos? Describí los 5 objetos que doña Esmeralda me había enviado. A medida que hablaba, la expresión del rabino cambiaba sutilmente, volviéndose más seria, más preocupada. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego se levantó, fue a una de las estanterías y tomó un libro grueso con tapa de cuero oscuro. Hojeó hasta encontrar la página que buscaba. ¿Conoce el concepto de clipot en la cábala?, preguntó. Negué con la cabeza. Las clipot son cáscaras espirituales, barreras que bloquean la luz divina. Todo en el mundo físico tiene una dimensión espiritual correspondiente. Los objetos, especialmente aquellos usados por otras personas, cargan registros energéticos de sus dueños anteriores. Señaló una ilustración en el libro, un diagrama complejo con círculos y líneas conectadas. La cábala enseña sobre la shefa, que es el flujo de la abundancia divina. Cuando ese flujo está libre, experimentamos prosperidad en todas las áreas de la vida: salud, relaciones, finanzas, pero ciertas cosas pueden bloquear ese flujo, y existen 5 objetos que se consideran los mayores atractores de pobreza y desgracia financiera. Mi corazón se aceleró. ¿Cuáles? Comenzó a contar con los dedos. Primero, espejos usados, especialmente los antiguos. Retienen las imágenes de todos los que se han mirado en ellos, incluyendo momentos de desesperación, enfermedad, luto. Un espejo es un portal, Mercedes. Refleja no solo lo físico, sino también lo espiritual. Pensé en el espejo ovalado de mi cómoda, con esas manchas oscuras en los bordes. Segundo, cuchillos u objetos cortantes de otras personas. En la tradición cabalística, los cuchillos simbolizan corte, separación. Un cuchillo usado carga la energía de todo lo que fue cortado, no solo alimentos, sino también lazos, conexiones, oportunidades. Recibir cuchillos como regalo es recibir el patrón de cortes de la vida de quien los usó. Los 3 cuchillos de plata en mi cajón. Tercero, relojes parados. El tiempo es la medida del flujo de la vida. Un reloj que no funciona representa tiempo congelado, estancamiento. Tener un reloj parado en casa es como crear un agujero negro energético, donde las oportunidades dejan de fluir. El reloj de bolsillo en mi mesa, marcando eternamente las 3:15. Cuarto, carteras o bolsos usados. Estos objetos guardan la energía financiera de sus dueños anteriores. Si alguien pasó por la quiebra, la pobreza o dificultades extremas, todo eso queda impregnado en el objeto. Cuando pones tu dinero en una cartera que carga memoria de escasez, estás contaminando tus propias finanzas. La cartera de cuero marrón, con ese olor extraño y la nota con símbolos. Y quinto, hizo una pausa, como si dudara en continuar. Zapatos usados. Los zapatos cargan el caminar de quien los usó antes. Cada paso dado, cada lugar visitado, cada situación vivida queda registrada. Si te pones los zapatos de alguien que caminó por senderos de pobreza, fracaso o infelicidad, estás literalmente siguiendo los mismos pasos. Los preciosos zapatos de ante negro, que ya había usado varias veces. Sentí que se me secaba la garganta, pero yo recibí los 5, todos los 5. El rabino cerró el libro lentamente. Quien te dio esto conoce muy bien la cábala y no tiene buenas intenciones. Salí de la oficina del rabino Moisés con una lista de instrucciones detalladas sobre cómo deshacerme de los objetos y purificar mi casa. Pero también salí con una misión: descubrir quién era realmente doña Esmeralda y por qué me había hecho aquello. Volví al mercado de antigüedades de Gracia el domingo siguiente. El clima era diferente, más frío de lo normal para febrero. Busqué el puesto en el rincón de la plaza, pero no lo encontré. En el lugar donde solía estar, había un vendedor de discos de vinilo. Disculpe, me acerqué a él. ¿Conoce a la señora que vendía antigüedades aquí? Una mujer mayor, de pelo canoso. El hombre, que debía tener unos 50 años, frunció el ceño. ¿Aquí? ¿En este espacio?
Sí, estuvo aquí hace 3 semanas. Señorita, yo alquilo este espacio desde hace 6 años. Todos los domingos, sin falta. Nunca he visto a nadie aquí además de mí. Un frío recorrió mi espalda. Pero había una mesa, objetos antiguos. Ella. Quizás se está confundiendo con otro puesto. Pasé toda la mañana preguntando a los otros vendedores. Nadie conocía a doña Esmeralda. Nadie recordaba un puesto de antigüedades en ese lugar. Era como si nunca hubiera existido. Excepto que los 5 objetos estaban en mi apartamento. Reales, sólidos, imposibles de ignorar. Cuando volví a casa, hice lo que el rabino Moisés me había indicado. Primero, envolví cuidadosamente cada objeto en tela blanca. Luego, los puse en una caja de cartón que sellé con cinta adhesiva. Necesitas deshacerte de ellos de forma apropiada, me había dicho. No puedes simplemente tirarlos a la basura. Eso esparce la energía negativa. Necesitas llevarlos a una masa de agua corriente, preferiblemente el mar, y dejarlos ir con la intención clara de liberar todos los vínculos. Planeaba ir a la playa al día siguiente, después de terminar un trabajo urgente para uno de mis clientes restantes. Pero cuando me desperté el lunes, encontré otro correo electrónico que me heló la sangre. Café Modernista, uno de mis 3 clientes fijos restantes, informaba que había sido vendido a una cadena de franquicias que ya tenía su propio departamento de diseño, 3 clientes grandes perdidos en 2 semanas, y la caja con los objetos malditos todavía estaba en mi sala, esperando. Febrero se convirtió en marzo, y marzo me trajo más pérdidas. La librería Portal del Conocimiento decidió cerrar sus puertas después de 20 años de funcionamiento. La dueña, la señora Beatriz, lloró al teléfono cuando me lo contó. Es Amazon, Mercedes. No podemos competir. El estudio de yoga Namaste, otro cliente fijo, me avisó que estaba pausando todos los gastos de marketing. Necesitamos recortar costes. Cuando la situación mejore, volveremos a trabajar juntos. De 8 clientes, quedaban 3, y mi reserva de emergencia comenzaba a ser consumida para cubrir los gastos básicos: alquiler del estudio, alquiler del apartamento, facturas, comida. Intenté buscar nuevos clientes con una desesperación creciente. Envié propuestas a 20 empresas en una semana. Recibí 3 respuestas, todas negativas. Ya tenemos una agencia. Sin presupuesto en este momento. Su propuesta no se ajusta a nuestras necesidades. Fue entonces cuando empecé a notar las otras señales. Mi ordenador, que siempre había funcionado perfectamente, comenzó a bloquearse. Los archivos desaparecían. Los programas se cerraban solos en medio de proyectos importantes. Lo llevé a un técnico que no encontró nada malo en el hardware. Es extraño, dijo, rascándose la cabeza. Técnicamente, todo funciona, pero hay estas anomalías, como si algo estuviera interfiriendo. Mi salud también empezó a empeorar. Dolores de cabeza constantes, insomnio, pérdida de apetito. Fui a un médico que me pidió análisis completos. Todo normal. Probablemente es estrés, fue el diagnóstico. Pero yo sabía que no era solo estrés. Había algo más. Algo que comenzó el día que recibí esos malditos regalos. La caja todavía estaba en mi sala. Había planeado llevarla al mar, pero siempre surgía algo que me lo impedía. Una reunión importante, un plazo ajustado, un cliente que necesitaba ser atendido urgentemente. Era como si fuerzas invisibles conspiraran para mantener esos objetos conmigo, y los sueños empeoraban cada noche. Soñaba con personas que no conocía, pero que parecían conocerme íntimamente. Una mujer joven llorando sobre papeles de quiebra. Un hombre anciano contando monedas que se convertían en polvo entre sus dedos. Una familia siendo desahuciada de su casa mientras llovía. Siempre me despertaba a las 3:15, la hora marcada en el reloj parado. En abril, perdí otro cliente. La boutique de ropa Elena decidió hacer su propio diseño internamente. Tengo una sobrina que sabe usar Photoshop. Ella puede hacerlo gratis. Quedaban 2 clientes. 2. Mi reserva financiera estaba a la mitad. Calculé que tenía dinero para 3 meses más, quizás 4, si recortaba drásticamente los gastos. Comencé a despertarme con el corazón acelerado, sudando frío, pensando en el alquiler que vencería, en las facturas que se acumularían, en el futuro incierto que se dibujaba como una sombra creciente. Fue entonces cuando decidí, finalmente, que tenía que actuar. Elegí un sábado de sol radiante en abril para llevar los objetos al mar. Cogí la caja sellada, la metí en una mochila grande y tomé el tren hasta la Barceloneta, la playa más cercana al centro de Barcelona. El mar Mediterráneo brillaba bajo el sol de la mañana. Había algunas personas corriendo por el paseo marítimo.
familias montando su campamento en la arena, vendedores ambulantes ofreciendo bebidas frías. Una escena perfectamente normal de un sábado de primavera. Caminé hasta una zona menos concurrida, cerca de las rocas que marcaban el límite de la playa. Me senté en la arena y abrí la caja. Los 5 objetos estaban allí, envueltos en tela blanca. Tomé el primero, el espejo, y desenrollé la tela. La superficie espejada capturó mi reflejo, pero parecía diferente, más delgada, más pálida, con ojeras profundas que no recordaba tener. Tienes que hablar con cada objeto, me había instruido el rabino Moisés. Diles claramente que estás devolviendo la energía que no te pertenece, que estás rompiendo cualquier vínculo. Después, deja que el mar se los lleve. Me levanté, sosteniendo el espejo. El agua golpeaba suavemente mis pies descalzos. Devuelvo esta energía, dije en voz alta, sintiéndome ridícula y desesperada al mismo tiempo. Rompo todos los vínculos. Libero todo lo que no es mío. Lancé el espejo al mar. Se hundió rápidamente, desapareciendo en las aguas verdes. Volví a la arena y cogí los cuchillos. 1 a 1. Repetí el ritual. Cada cuchillo se hundió, llevándose consigo, esperaba yo, los cortes y separaciones que no me pertenecían. El reloj fue el siguiente. Lo sostuve por un momento, observando las manecillas paradas a las 3:15. ¿Cuánto tiempo de estancamiento cargaba ese objeto? ¿Cuántas oportunidades congeladas? Rompo todos los vínculos. Libero todo lo que no es mío. Lo lancé tan lejos como pude. Hizo un pequeño chapoteo y desapareció. La cartera vieja fue difícil de sostener. Ese olor peculiar parecía haberse intensificado. Dentro, la nota con símbolos que nunca había logrado descifrar estaba amarillenta, casi deshaciéndose. Rompo todos los vínculos. Libero todo lo que no es mío. La cartera flotó por un momento antes de empezar a hundirse, lentamente, como si se resistiera a irse. Finalmente, quedaban los zapatos. Los preciosos zapatos de ante negro que había usado tantas veces. Los miré, sintiendo una extraña tristeza. Eran solo zapatos, me dije a mí misma. Objetos inanimados. Pero cuando los sostuve, sentí algo diferente. Un peso, una resistencia, como si no quisieran ser abandonados. Rompo todos los vínculos. Libero todo lo que no es mío. Lancé los 2 zapatos juntos. Cayeron al agua y comenzaron a hundirse. Me quedé observando hasta que desaparecieron por completo. Me senté en la arena, exhausta. El sol estaba más alto ahora, calentando mi piel. Sentí, por primera vez en semanas, una ligera sensación de alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Volví a casa con la caja vacía, esperando que mi vida comenzara a mejorar. Pero el universo tenía otros planes. Mayo llegó con noticias devastadoras. Mi penúltimo cliente, la Academia de Idiomas Global, me llamó un martes por la tarde. El director, el señor Martínez, tenía la voz pesada. Mercedes, siempre has hecho un trabajo excepcional para nosotros, pero la central ha decidido centralizar todos los servicios de diseño en la sede de Madrid. No es nada personal. No es nada personal. Como si eso hiciera la pérdida menos dolorosa. Solo quedaba un cliente, Consultoría Empresarial Torres, y me debían 2 meses de trabajo que aún no habían pagado. Llamé 3 veces al departamento financiero. Siempre la misma respuesta. Estamos procesándolo. Se pagará la próxima semana. La próxima semana nunca llegaba. Mi reserva financiera estaba peligrosamente baja. Hice cálculos y recálculos. Tenía dinero para 6 semanas más. Después de eso, no podría pagar ni el alquiler del apartamento, y mucho menos el del estudio. Comencé a buscar empleo. Envié currículums a agencias de publicidad, empresas de diseño, cualquier lugar que pudiera aceptarme como empleada. Mi orgullo de emprendedora tuvo que ser tragado. La supervivencia era más importante que el ego. Recibí algunas respuestas. Gracias por su interés, pero hemos decidido seguir con otro candidato. Su perfil no se adecúa a lo que buscamos en este momento. Mantendremos su currículum en nuestra base de datos. Era como si una maldición se cerniera sobre mí. Todo lo que tocaba se convertía en fracaso. Y entonces me di cuenta de algo terrible. Los objetos podían haberse ido físicamente, pero algo de ellos se había quedado. En mi casa, en mí. Seguía despertándome a las 3:15 todas las noches. Los dolores de cabeza persistían. El ordenador todavía se bloqueaba en momentos cruciales. Y los sueños continuaban. Volví a la oficina del rabino Moisés desesperada. Me deshice de todo, le dije, conteniendo las lágrimas. Lo tiré al mar exactamente como me indicaste. Pero nada ha mejorado. Ha empeorado.
Me observó con sus amables pero preocupados ojos azules. Te deshiciste de los objetos, Mercedes. Pero los objetos ya habían hecho su trabajo. Abrieron portales, crearon conexiones. Ahora necesitamos hacer una limpieza más profunda. ¿Qué? ¿Cómo? Tu casa necesita ser purificada. Y tú necesitas pasar por un ritual de desconexión. Es más complejo que simplemente tirar los objetos. Me dio una lista de artículos que necesitaría comprar. Sal marina, incienso de olíbano, velas blancas, agua de rosas, y me pidió que reservara un día entero para el ritual. Salí de allí con una esperanza renovada. Quizás todavía había salvación. Pero cuando volví al apartamento ese día, encontré un sobre debajo de la puerta. Era del propietario del inmueble. Aviso de aumento de alquiler. Un 30% más, a partir del próximo mes. Me senté en el suelo del pasillo y lloré por primera vez desde que todo comenzó. El rabino Moisés llegó a mi apartamento un jueves por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse. Traía una bolsa de tela oscura llena de objetos que depositó cuidadosamente sobre mi mesa de comedor. Antes de empezar, dijo, caminando lentamente por cada habitación, necesito evaluar la intensidad de la contaminación energética. Observé mientras se detenía en ciertos puntos, cerraba los ojos y murmuraba palabras en hebreo. En algunos lugares, especialmente en la cómoda donde había estado el espejo y en la mesa donde había puesto el reloj, permanecía más tiempo. Su expresión se volvía más seria. Es grave, dijo finalmente. Los objetos crearon anclas energéticas en varios puntos de la casa. Aunque se hayan ido, las anclas permanecen. Es como... Imagina que alguien clavó ganchos invisibles en las paredes. Los objetos fueron retirados, pero los ganchos siguen ahí, sirviendo de puntos de conexión con energías de escasez y pobreza. Sentí un escalofrío. ¿Puedes quitar eso? Puedo, pero necesitas entender algo importante, Mercedes. Este ritual romperá las conexiones energéticas que se crearon. Pero la recuperación financiera no será inmediata. El mal ya está hecho. Piensa en ello como una enfermedad. Podemos eliminar la causa, pero el cuerpo todavía necesita tiempo para sanar. Asentí, tratando de no dejar que el desánimo me dominara por completo. El ritual duró casi 4 horas. Primero, hizo una mezcla de sal marina y agua, que roció en todos los rincones de la casa mientras recitaba oraciones en hebreo. Cada gota que caía parecía hacer vibrar el aire de una forma extraña. Luego, encendió incienso de olíbano en cada habitación. El humo denso y perfumado llenó el apartamento, haciendo que mis ojos lagrimearan. Guió el humo con sus manos, dirigiéndolo especialmente a los lugares donde habían estado los objetos. El incienso rompe las cadenas, explicó. Disuelve las anclas, pero necesita tiempo e intención. A continuación, colocó velas blancas en puntos estratégicos, 7 en total, formando un patrón que llamó escudo de luz. Encendió cada una con una oración diferente. Estas velas permanecerán encendidas durante 7 días, dijo. Necesitas reemplazarlas cuando se consuman, manteniendo siempre 7 velas encendidas hasta completar 49 días. 7 ciclos de 7. 49 días es el tiempo necesario para que la energía de la casa se renueve por completo. Durante este periodo, tú también necesitas hacer tu parte. Me dio instrucciones detalladas. Evitar la negatividad. No hablar de problemas financieros con frecuencia. Agradecer por todo lo que tuviera, aunque fuera poco. Mantener la casa limpia y ordenada. Abrir las ventanas a diario para que circule el aire. Poner música alegre. Y lo más importante, dijo, sosteniendo mis manos como lo había hecho doña Esmeralda, pero con una energía completamente diferente, cálida, protectora. Necesitas perdonar. ¿Perdonar a quién? ¿A doña Esmeralda? ¿O a quien quiera que te haya dado esos objetos? El resentimiento es otra ancla, Mercedes. Te mantiene atada al pasado, al mal que te hicieron. Perdonar no significa olvidar o aprobar. Significa soltar, liberar, seguir adelante. Después de que se fue, me senté en el sofá rodeada por las velas encendidas. La luz parpadeante creaba sombras danzantes en las paredes. El olor a olíbano todavía flotaba en el aire. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz, pero la realidad financiera seguía siendo brutal. Junio fue el mes más oscuro. Consultoría Empresarial Torres finalmente pagó lo que debía, pero luego anunció que terminaba el contrato. Sin clientes. Ninguno. Mi reserva financiera llegó a su fin. Tuve que tomar decisiones dolorosas. Primero, cerré el estudio. El espacio que había sido mi orgullo, mi sueño materializado, tuvo que ser abandonado.
Me llevé a casa solo lo esencial: el ordenador, una pequeña mesa, materiales básicos. La propietaria del local fue comprensiva. Son tiempos difíciles para todos, Mercedes. Espero que logres recuperarte. Después, tuve que negociar con el dueño del apartamento. Le expliqué mi situación. Le pedí un descuento, un plazo, cualquier cosa. Era un hombre de negocios, no un filántropo. Yo también tengo facturas que pagar, señorita Valverde. Si no puede pagar, necesito alquilarlo a alguien que pueda. Conseguí un plazo de 2 meses. 2 meses para encontrar una solución, o tendría que irme. Llamé a mis padres en Sevilla. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Mamá, yo estoy pasando por dificultades financieras. Hubo un pesado silencio al otro lado. Mi madre nunca me había visto fracasar en nada. Siempre fui la hija decidida, independiente, exitosa. ¿Cuánto necesitas, mi amor? No quiero dinero prestado. Solo necesito volver a casa por un tiempo. Reorganizar mi vida. Otro silencio. Tu casa siempre está abierta, Mercedes. Siempre. Pero volver a Sevilla significaba admitir la derrota total. Significaba renunciar a todo lo que había construido en Barcelona en los últimos 9 años. Todavía no estaba lista para eso. Las velas seguían encendidas. 7 siempre, como había instruido el rabino Moisés. Completé el primer ciclo de 7 días, luego el segundo, el tercero. Durante ese tiempo, seguí intentándolo. Envié más propuestas. Busqué más empleos. Ofrecí servicios freelance a precios ridículamente bajos. Cualquier cosa para generar algún ingreso. Conseguí algunos trabajos pequeños. Un logo para una panadería del barrio, 100 euros. Un flyer para un gimnasio, 50 euros. Migajas que apenas cubrían la comida. En julio, tuve que vender cosas. Primero, artículos que no eran esenciales, libros raros que coleccionaba, una impresora profesional, muebles de diseño que había comprado cuando los negocios iban bien. Luego, tuve que vender cosas que dolían, joyas que había heredado de mi abuela, un reloj que me regalaron en la graduación, la bicicleta que usaba para pasear los domingos. Cada venta era como arrancarme un pedazo de mí misma. Los sueños continuaban, pero empezaron a cambiar. Ya no veía a personas desconocidas en situaciones de desesperación financiera. Empezaba a verme a mí misma, la Mercedes del futuro, viviendo en una habitación minúscula, trabajando en empleos que odiaba, perdida, sin rumbo, sin esperanza. Me despertaba a las 3:15, siempre, bañada en sudor frío. En agosto, cuando estaba a punto de empaquetar mis últimas cosas y volver a Sevilla derrotada, sucedió algo inesperado. Recibí un correo electrónico. El asunto decía simplemente: oportunidad de colaboración. Era de una empresa de tecnología llamada Innova Solutions, con sede en Valencia. Habían visto mi portafolio online y estaban impresionados con mi trabajo para la antigua bodega. Estamos expandiendo nuestra presencia digital y buscamos un diseñador con su sensibilidad. ¿Sería posible programar una videollamada? Mi primer instinto fue pensar que era spam o algún tipo de estafa. Las cosas buenas no me sucedían desde hacía meses, pero verifiqué la empresa. Era real. Tenía oficinas, empleados, clientes de verdad. Programé la videollamada para el día siguiente. Esa noche, hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Encendí una vela extra, la octava, y di las gracias. No sabía si estaba agradeciendo a Dios, al universo, a las fuerzas invisibles que el rabino Moisés decía que existían, o simplemente a la posibilidad de que algo bueno pudiera suceder. La reunión fue bien, muy bien. El director creativo, un hombre llamado Javier Ruiz, era entusiasta y visionario. Tu trabajo tiene exactamente la calidad que buscamos. Sofisticado, pero accesible. Técnico, pero emocional. Me ofreció un contrato de 6 meses, renovable, con un pago mensual que no era generoso, pero era suficiente. Suficiente para pagar el alquiler, comprar comida, reconstruir lentamente. ¿Necesito pensarlo?, pregunté, sabiendo que la respuesta era no. Prefiero que lo pienses. Es un compromiso importante. Te doy 24 horas. Pasé esas 24 horas en un estado de cautelosa esperanza. ¿Sería real? ¿O era otra ilusión que se desmoronaría como todo lo demás en los últimos meses? Acepté el contrato. El primer proyecto llegó una semana después. Era desafiante. Exigía todo mi talento y experiencia. Pero por primera vez en meses, sentí esa antigua sensación de creatividad fluyendo, de estar haciendo algo que importaba. Y el ordenador no se bloqueó, ni una sola vez. Trabajé 16 horas el primer día,
no por obligación, sino por una pasión renovada. Cuando presenté el trabajo, Javier quedó entusiasmado. Perfecto. Exactamente lo que imaginábamos, pero mejor. El pago llegó el día prometido. Transferencia bancaria. Importe completo. Sin retrasos. Miré el saldo de mi cuenta bancaria y lloré. No de desesperación esta vez, sino de alivio. Agosto se convirtió en septiembre, y septiembre trajo cambios sutiles pero significativos. Con los ingresos estables de Innova Solutions, logré negociar con el propietario del apartamento. Pagué un mes atrasado y pedí mantener el antiguo precio del alquiler. Aceptó, quizás por lástima, quizás reconociendo que era mejor tener un inquilino fiable, pagando menos que arriesgarse con desconocidos. No reabrí el estudio físico. Todavía no tenía recursos para ello, pero monté una oficina decente en la segunda habitación del apartamento, una mesa apropiada, una silla ergonómica comprada de segunda mano, iluminación adecuada. Las velas continuaron encendidas. Completé los 49 días que el rabino Moisés había prescrito. En el último día, encendí las 7 velas finales con un sentimiento de conclusión. Cuando la última se apagó, sentí que un ciclo había terminado. El apartamento parecía diferente, más ligero, como si algo pesado e invisible hubiera sido eliminado. Volví a la oficina del rabino para darle las gracias. La energía ha cambiado, dijo sonriendo. Lo veo en ti. Todavía hay camino por delante, pero lo peor ha pasado. ¿Por qué tardó tanto? Si los objetos se fueron en abril, porque la energía no es como la materia física, Mercedes. Puedes tirar un objeto al mar y desaparece instantáneamente, pero la energía que trajo, las conexiones que creó, las anclas que estableció, eso lleva tiempo en disiparse. Es como el perfume, puedes tirar la fuente, pero el olor permanece por un tiempo. Y también estaban las consecuencias prácticas de lo que sucedió. Clientes perdidos, reputación afectada, confianza quebrantada. Esas cosas necesitan tiempo para ser reconstruidas. ¿Y doña Esmeralda? ¿Quién era ella realmente? Él suspiró. Hay personas en este mundo que conocen los secretos antiguos, pero eligen usarlos para el mal. Por envidia, por rabia, por pura maldad. Quizás ofendiste sin querer a esa mujer, o quizás simplemente le gustó causar sufrimiento. Nunca lo sabremos. Lo importante es que sobreviviste. Sobreviví. La palabra resonó en mi mente. En octubre, Innova Solutions renovó mi contrato por otros 6 meses, con un aumento del 15%. Javier me explicó que habían quedado tan satisfechos que querían asegurar mis servicios. Estamos pensando en expandirnos aún más, dijo, y nos gustaría que te quedaras con nosotros a largo plazo. Con los mejores ingresos, pude empezar a reconstruir mi reserva financiera. No fue rápido. Cada euro ahorrado parecía una victoria, pero era un progreso. También comencé a aceptar pequeños trabajos freelance de otros clientes, con cuidado, seleccionando solo proyectos que realmente tenían sentido, con personas que parecían fiables. Un café local necesitaba un nuevo branding, una tienda de ropa quería rediseñar su logo, una startup de moda sostenible buscaba una identidad visual completa. Nada grandioso, pero era real, era sostenible, era mío. Fue en noviembre, en una tarde fría cuando las primeras lluvias de invierno comenzaban a caer sobre Barcelona, que encontré a alguien que cambiaría mi perspectiva sobre todo lo que había sucedido. Estaba en un café cerca del Parque de la Ciutadella, trabajando en un proyecto para Innova Solutions en mi portátil, cuando una mujer se acercó a mi mesa. «Disculpa que te moleste», dijo en español con un acento que identifiqué como argentino. «¿Pero eres Mercedes Valverde?» Levanté la vista, sorprendida. Tenía unos 40 y pocos años, cabello oscuro recogido en una coleta, ojos castaños intensos. «Sí, ¿nos conocemos?» «No directamente. Mi nombre es Gabriela Ramos. Soy terapeuta holística y estudiante de Cábala desde hace 15 años. Tengo algo importante que contarte». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sobre doña Esmeralda, o mejor dicho, sobre la mujer que se hacía llamar así. Pidió permiso para sentarse y me contó una historia que me dejó sin palabras. «Hace 3 años pasé por lo mismo que tú», comenzó Gabriela, removiendo nerviosamente su taza de café. «Conocí a esa mujer en una feria de artesanía en Buenos Aires. Hablé con ella, le conté sobre mi vida, mis problemas. Una semana después, recibí un paquete con 5 objetos, un espejo antiguo, cuchillos de plata, un reloj parado, una cartera vieja y unos zapatos usados. Mi corazón se aceleró. ¿Los mismos objetos? Exactamente los mismos. Y entonces mi vida se desmoronó.
Perdí mi trabajo, mi relación terminó, tuve problemas de salud. Fue el periodo más oscuro de mi vida. ¿Cómo saliste de eso? Investigué. Leí todo lo que pude encontrar sobre la cábala, sobre objetos malditos, sobre transferencia de energía. Encontré a un rabino en Buenos Aires que me ayudó a hacer la limpieza. Me llevó casi un año que mi vida volviera a la normalidad. ¿Pero por qué lo hace? Gabriela respiró hondo. Descubrí que no es solo una mujer, es un linaje. Hay al menos 5 generaciones de mujeres en la misma familia que hacen esto. Identifican a personas vulnerables, se ganan su confianza y luego les envían estos objetos específicos. Pero ¿cuál es el propósito? Poder. En la cábala negra existe la creencia de que puedes drenar la energía de prosperidad de otras personas para ti misma. Es parasitario. Esas mujeres viven bien, nunca tienen problemas financieros, siempre prosperan, a costa de sus víctimas. Sentí náuseas. ¿Y no se puede hacer nada? Sí, por eso estoy aquí. Hay otras víctimas, Mercedes, al menos 12 que he logrado identificar en los últimos 3 años, repartidas por diferentes ciudades de España, Argentina, México. Estoy documentando casos, reuniendo pruebas. Quiero exponer este ciclo, romper este linaje de maldad. ¿Cómo me encontraste? El rabino Moisés. Conoce mi trabajo y mencionó tu caso. Dijo que habías sobrevivido y superado la prueba. Le pidió permiso para darme tu contacto. Pasamos las siguientes 3 horas conversando. Gabriela tenía un cuaderno lleno de notas, historias de otras víctimas, patrones que había identificado. Todas somos mujeres emprendedoras, explicó. Independientes, trabajando solas, en un momento de vulnerabilidad. Es como si ella, o ellas, tuvieran un radar para detectar este tipo de energía. ¿Y siempre los mismos 5 objetos? Siempre. Son poderosos simbólicamente, pero también en la práctica. El espejo refleja y amplifica la energía negativa. Los cuchillos cortan las conexiones de prosperidad. El reloj detiene el flujo del tiempo favorable. La cartera contamina las finanzas. Los zapatos te hacen seguir caminos de fracaso. Antes de despedirnos, Gabriela me hizo una petición. ¿Escribirías tu historia? De forma detallada. Ayudaría a otras mujeres a reconocer las señales, a protegerse, a saber que no están solas. Prometí que la escribiría. Diciembre llegó trayendo luces de Navidad a las calles de Barcelona. Hacía casi un año que había recibido aquellos malditos objetos. Me senté a escribir este relato, comenzando por el día en que el sobre rojo se cayó de mi bolso. Cada palabra me trajo recuerdos dolorosos, pero también me hizo darme cuenta de cuánto había crecido. Ya no era la misma Mercedes que aceptó esos regalos inocentemente. Había aprendido lecciones que ninguna escuela de diseño o curso de emprendimiento podría enseñar. Aprendí que hay fuerzas en el mundo que no entendemos completamente, energías que fluyen a través de objetos, lugares y personas. La cábala no es superstición, es una sabiduría antigua que mapea estas fuerzas invisibles. Aprendí que aceptar regalos requiere discernimiento. No todo lo que parece bondad viene de un lugar de luz. A veces, lo que parece generosidad es manipulación disfrazada. Aprendí sobre los 5 objetos que nunca debemos aceptar como regalo. Espejos usados, porque reflejan no solo imágenes, sino memorias energéticas de todos los que se han mirado en ellos. Un espejo antiguo puede cargar décadas de desesperación, enfermedad y luto. Cuchillos u objetos cortantes de otras personas, porque simbolizan y energizan cortes, separaciones, pérdidas. Un cuchillo usado carga el patrón de todo lo que fue cortado en la vida de su dueño anterior. Relojes parados, porque representan tiempo congelado, oportunidades que no fluyen, estancamiento. Son agujeros negros energéticos, donde la prosperidad deja de circular. Carteras o bolsos usados, porque guardan la memoria financiera de sus dueños. Si vinieron de alguien que pasó por la pobreza o la quiebra, contaminan tus propias finanzas con esa energía de escasez. Zapatos usados, porque cargan cada paso dado, cada camino recorrido por quien los usó antes. Ponerse los zapatos de alguien que caminó por senderos de fracaso es literalmente seguir los mismos pasos. La cábala enseña que todo en el mundo físico tiene una contraparte espiritual. Los objetos no son inertes, son receptáculos de energía, y la energía puede ser transferida, contaminada, redirigida. También aprendí sobre la resiliencia, sobre tocar fondo y descubrir que todavía puedes levantarte, sobre perderlo todo y darte cuenta de que eres más que tus posesiones, más que tu éxito profesional. En enero del año siguiente, exactamente un año después de conocer a Doña Esmeralda,
Mi vida se había estabilizado de una forma que no imaginaba posible 6 meses antes. Innova Solutions me ofreció un puesto permanente como directora creativa, con un salario que superaba lo que ganaba en los mejores meses de mi antiguo estudio. Acepté. Mi reserva financiera estaba creciendo de nuevo. Aún no a los niveles de antes, pero creciendo sólidamente. Volví a tener sueños normales. Dejé de despertarme a las 3:15. Mi salud mejoró. El apartamento parecía lleno de luz. Y lo más importante, había aprendido a proteger mi energía. Ahora, cuando alguien me ofrece un regalo, especialmente si es alguien que apenas conozco, examino cuidadosamente no solo el objeto, sino las intenciones detrás de él. Pregunto sobre la historia del artículo. Si es usado, lo declino educadamente. No es paranoia. Es sabiduría. Gabriela y yo seguimos en contacto. Completó su investigación y publicó un artículo académico sobre transferencia energética depredadora en objetos cotidianos. No tuvo gran repercusión en los medios convencionales, pero circuló bastante en comunidades espirituales y cabalísticas. Algunas otras víctimas se pusieron en contacto, agradecidas por ver sus experiencias validadas, por saber que no estaban locas o imaginando cosas. En cuanto a doña Esmeralda, nunca más la vi ni supe de ella, pero sé que está por ahí, en algún mercado, en alguna ciudad, buscando a su próxima víctima, alguien vulnerable, solitaria, en un momento de fragilidad. Espero que esta historia llegue a esa persona antes que los regalos. Hoy, mientras termino de escribir este relato en un domingo soleado de marzo, miro a mi alrededor en mi apartamento y veo un espacio completamente diferente al que recibió los objetos malditos hace 15 meses. No tengo espejos antiguos. Los que tengo son nuevos, comprados por mí, que reflejan solo mi propio viaje. Mis cuchillos son sencillos, prácticos, comprados en una tienda común. Cortan solo alimentos, nada más. Mi reloj funciona perfectamente. Marca el tiempo que fluye, las oportunidades que llegan, la vida que sigue adelante. Mi cartera es nueva, llena de tarjetas de crédito que puedo pagar, dinero que gané honestamente, recibos de una vida reconstruida. Y mis zapatos. Mis zapatos. Todos comprados nuevos, llevándome solo por caminos que elijo conscientemente. La prosperidad ha vuelto, pero de forma diferente. No es solo financiera, es una prosperidad de alma, de propósito, de entendimiento. Ahora entiendo lo que el rabino Moisés quiso decir sobre la shefa, el flujo de la abundancia divina. No es solo dinero, es la sensación de que estás en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, conectada con algo más grande que tú misma. Visité a mis padres en Sevilla el mes pasado. Fue diferente a todas las visitas anteriores. No volví derrotada, necesitando un rescate. Volví transformada, llevando regalos, cuidadosamente elegidos y nuevos, siempre nuevos, contando historias de superación. Mi madre lloró cuando me vio. Te ves diferente, mi amor, más fuerte, más iluminada. Quizás tenía razón. Quien pasa por el fuego y sobrevive, lleva la luz de las llamas. Si estás leyendo esto y reconoces las señales, si has recibido objetos extraños de alguien que apenas conoces, si tu vida ha comenzado a desmoronarse sin explicación aparente, si sientes que algo invisible está drenando tu energía, sabe que no estás sola. Busca ayuda. Un rabino cabalista, un terapeuta holístico serio, alguien que entienda estas fuerzas. Deshazte de los objetos adecuadamente. Purifica tu espacio. Y lo más importante, purifica tu mente de la culpa y el miedo. No atrajiste esto por ser mala persona o por falta de fe. Fuiste un objetivo porque eras vulnerable, y hay depredadores energéticos que se alimentan de la vulnerabilidad, pero puedes sobrevivir, puedes recuperarte, puedes reconstruir. Soy la prueba viviente de ello. Y ahora, antes de terminar, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad de conocimiento y protección. Si esta historia resonó contigo, si reconoces la importancia de entender estas fuerzas invisibles que nos rodean, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios si alguna vez has pasado por algo similar. Tu historia podría ayudar a otra persona a reconocer las señales a tiempo. Y activa la campanita para recibir notificaciones de más relatos que pueden cambiar tu percepción sobre el mundo espiritual que coexiste con el material. En cuanto a los 5 objetos que casi destruyeron mi vida, están en el fondo del mar Mediterráneo, exactamente donde deben estar, y allí permanecerán, incapaces de dañar a nadie más. Al menos, eso espero. Porque a veces,
En noches de insomnio cada vez más raras, todavía me pregunto, ¿realmente me he librado de todo? ¿O hay algo más sutil, más profundo, que aún permanece? Pero entonces miro mi vida reconstruida, mi trabajo significativo, las conexiones verdaderas que he creado, y sé la respuesta. Estoy libre, y tú también puedes estarlo.